todas y a todos, y antes que nada, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y en especial a Francisco Delgado y a Luis Montes. Ciertamente es un honor para el Club de Amigos de la UNESCO pues contar hoy con la presencia del doctor Montes. Me vais a permitir, yo voy a ser muy breve, pues, comentar alguna información rápida que os digo de actos que va a haber de inmediato. Este fin de semana, el sábado, está convocada la manifestación en solidaridad con la causa saharaui y manifestación a las 12, creo que el recorrido es Cibeles-Sevilla, si mal no me equivoco, creo que sí. Al mismo tiempo se está valorando la posibilidad, que justamente ahora se estaba produciendo una reunión aquí, de que se produzca un ayuno, encierro de 48 horas de duración que empezaría el viernes a las 8 de la tarde hasta el domingo a las 8. Quien quiera más información o bien al finalizar este acto o quizá mañana, pues todavía hay algunos detalles, digamos, de logística, todo relacionado en apoyo a la causa saharaui y la activista que permanece todavía en el aeropuerto. Comentaros un par de información rápida. Se ha creado recientemente un grupo, un taller para el estudio y análisis de la teoría feminista en el Club de Amigos de la UNESCO. Quien tenga interés, pues hay unas hojitas para contactar con el grupo. Van a celebrar la primera reunión el 11 de enero a las 7 de la tarde aquí en el Club de Amigos de la UNESCO. En cualquier caso, si alguien tiene interés directo, Paloma, si levantas la mano, pues luego con Paloma, al terminar el acto, podéis pedirle más información a ella. Y también comentaros que en enero volveremos con los ciclos que veníamos celebrando de memoria histórica. Vamos, ya recibiréis información. Quien no sea socio, si quiere luego me facilita el correo y se lo facilitamos. Volveremos con un ciclo de memoria histórica dedicado a la represión franquista. El primer acto será el 20 de enero, un miércoles a las 7:30, la presentación del libro La Gran Represión, los años de plomo del franquismo, autores Francisco Espinoso, Manuel Álvaro Dueñas, José María García Márquez, coordinado por Mirta Núñez Díaz Valar, que está hoy aquí con nosotros. Buen libro de regalo para estas Navidades, La Gran Represión, presentación 20 de enero, miércoles. El 27 de enero también haremos la presentación de otros libros. El tema ha salido bastante de actualidad en los últimos tiempos, con el tema de los niños, digamos, del franquismo, el papel de la Iglesia en el auxilio social, autor Francisco González de Tena. Haremos la presentación 27 de enero. 10 de febrero, dentro del trabajo documental que viene realizando el Club de Amigos de la UNESCO con la memoria histórica, pues se hará la presentación del último trabajo de Superando los traumas del franquismo. Y posteriormente, el 15 de febrero, lunes, presentación de un libro, se llama Tropas en un frente olvidado, el ejército republicano de Extremadura durante la guerra civil, autor José Hinojosa Durán. Bueno, simplemente anticipo de fecha, 20 de enero, 27 de enero, 10 de febrero, 15 de febrero. Quien tenga interés, luego le facilito directamente una hojita por la información. Dicho esto, pues quería también comentaros, y ya directamente relacionado con el tema que nos ocupa hoy, pues que bueno, viene dentro del ciclo que viene conjuntamente organizando Club de Amigos de la UNESCO y Europa Laica, pues nos complace pues tratar un tema que por desgracia todavía pues habrá que seguir hablando muchas veces y seguir aclarando pues, conceptos a veces básicos y elementales. A diferencia de otros asuntos que afortunadamente se ha producido un avance, pues sea con el matrimonio, el reconocimiento del matrimonio homosexual, el tema de la reforma de la ley de interrupción del embarazo, si finalmente sale adelante ya veremos, pero bueno, es un tema que parece que sí va a avanzar. Con el tema de la eutanasia, digamos que está todo por hacer, todo por contar, todo por valorar. Sabéis que el partido en el gobierno dijo que sí, que sería un tema a someter a posible discusión para ir creando las condiciones, ni las está creando, y cualquier propuesta que se ha efectuado, por ejemplo, desde el ámbito de Izquierda Unida, otros partidos, ha contado con el rechazo de los votos tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular. Yo creo que es necesario pues, este debate que nos permita pues, ir aclarando conceptos que a veces bailan, no sabemos muy bien exactamente a veces qué significa, y el tema de declaración de últimas voluntades, o testamento vital, sedación terminal, eutanasia, suicidio asistido, encarnizamiento terapéutico, se mezclan, no sabemos bien si una cosa es legal, no es legal tal, y aunque hay pequeños avances en Andalucía o Cataluña con algún tipo de ley puesta en funcionamiento, pero es cierto que no hay una ley que regule pues, en todo el Estado, y en el caso de Madrid, obviamente pues, tenemos que abordar aquí, pues todavía resulta ventajoso. Ya para terminar, yo creo que para que estos temas avancen, para que estos derechos pues
se vayan concretando. Es necesario que haya organizaciones fuertes, movimientos sociales fuertes, que más allá del apoyo puntual de algún partido, pues que digamos que hay una presión continuada. En este sentido, pues yo creo que un buen regalo, autorregalo, es que asociarse al Club de Amigos de la UNESCO, asociarse a Europa Laica o asociarse a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, de la cual es presidente Luis Montes, pues sería una buena opción que haga posible que avancemos y que esto pues no sea un tema que aparezca estancado. Si hay movimiento es porque habitualmente pues siempre hay organizaciones detrás que lo van a hacer posible. Dicho esto, yo me callo, pues habrá una intervención primero de Paco Delgado y posteriormente de Luis Montes, y como otras veces pues abrimos un coloquio posterior en la idea 9:15, 9:20 terminar. Bueno, y dicho esto, pues Paco Delgado, cuando quieras comienzas. Paco Delgado es presidente de Europa Laica, perdón. Bueno, buenas tardes. La verdad es que en primer lugar agradecer al Club Amigos de la UNESCO que nos brinde la oportunidad de hacer actividades conjuntas. Ya en este año hemos hecho algunas, como bien sabéis, y siempre han estado los compañeros del Club Amigos de la UNESCO ahí para cedernos el local y compartir un espacio de libertad en el que se ha convertido este salón en lo que es el ámbito de Madrid, ciudad en la que es dificilísimo y complicadísimo organizar cosas y encontrar lugares adecuados. Pues este es un lugar apropiadísimo para hacer este tipo de reuniones. Europa Laica está teniendo un final de 2009 muy atareada, ¿no? Este es el acto número 23 en los últimos 30 días. Y la verdad es que estamos muy satisfechos. Unas veces las hemos organizado como Europa Laica directamente y otras en coordinación con otras organizaciones, en este caso con el CAOM. Actos de muy diversas formas, y en algunas de ellas hemos creído oportuno invitar al compañero y socio de Europa Laica, Luis Montes, para que nos acompañara y nos hablara de un tema que realmente es complejo e importantísimo, porque es al momento en el que todos y todas vamos a llegar en algún momento. Cuando elaboramos nuestra propuesta de ley, la presentamos en el mes de febrero, cuando hablamos de los derechos individuales, no dejamos de introducir uno de los derechos que creíamos que tenía que tener nuestra propuesta, independientemente de que luego estuviera en la propuesta del Gobierno de libertad de conciencia y libertad de convicciones. Y era en el artículo 2, apartado G, dice la propuesta: ser garante del derecho a una muerte digna y sin dolor, con arreglo a su propia voluntad y convicciones, se refiere al individuo, para lo cual se elaborará una ley orgánica sobre disponibilidad de la propia vida. Coincidió prácticamente con algo que ha comentado Antonio antes, y es que es cierto que en el programa del actual partido que gobierna España, que está en el gobierno, había el debate sobre el tema de la eutanasia. Y hacia el mes de marzo aproximadamente, el Grupo de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana presentaron una proposición no de ley en el Parlamento y para debatir, para crear una comisión parlamentaria que analizara el tema de la disponibilidad de la propia vida, nada más y nada menos. Bueno, pues la mayoría, PP, PSOE, supongo que algún otro grupo minoritario nacionalista, votaron en contra de abrir el debate en el seno del Parlamento español. En ese momento Europa Laica ya públicamente ejerció su idea de que es un tema importante a abordar con urgencia, y ahora pues comentaremos por qué. No voy a entrar evidentemente en cuestiones de tipo técnico, porque para eso está Luis aquí y es el que nos tiene que hablar o nos hablará de esos temas. Y entonces elaboramos una nota de prensa que decía lo siguiente: 11 de marzo del 2009. Europa Laica cree que el Gobierno, con el apoyo a una mayoría parlamentaria,
no quiere despenalizar la eutanasia para evitar un enfrentamiento con la jerarquía de la Iglesia Católica, situados en el mes de marzo de 2009. El Congreso de los Diputados rechazó ayer una proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, els Verds, sobre la disponibilidad de la propia vida, con el voto en contra del Grupo Socialista, del Grupo Popular, del Grupo de CiU y de algún otro diputado. La Asociación Europa Laica cree que con el voto en contra del reconocimiento de un derecho demandado por la mayoría de la ciudadanía, el Gobierno demuestra su temor a abrir un frente de confrontación con la jerarquía de la Iglesia Católica y con los poderes fácticos que están bajo la influencia de estos. Europa Laica considera también que esta decisión está relacionada con las reuniones que, el pasado mes de febrero, varios miembros del Gobierno mantuvieron en Madrid con Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, con quien abordaron asuntos concernientes a derechos civiles que atañen al conjunto de la ciudadanía. Esta asociación quiere recordar también que el pasado 3 de febrero el Grupo Socialista rechazó una proposición de ley que tenía por objeto abrir el debate en sede parlamentaria sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de personas que al final de su vida padecen, a pesar de cuidados paliativos, un sufrimiento insoportable del que desean liberarse con todas las garantías legales para él y para los sanitarios que le atienden. Europa Laica muestra su disconformidad con que el Gobierno quiera incluso privar en este momento a la sociedad de un debate sobre un asunto que, sin ninguna duda, preocupa a gran parte de la sociedad. Europa Laica lamenta la influencia que ejerce la jerarquía de la Iglesia Católica de manera directa o indirecta sobre los poderes del Estado, muestra de ello en la agenda política del Poder Ejecutivo, los temas a debatir en las comisiones del Parlamento, sede del Poder Legislativo, así como la elección de cargos institucionales con demostradas y públicas creencias y militancia religiosa. Bueno, pues se trata de defender la libertad de conciencia, de defender la decisión que cada uno tenga sobre el final de su vida, de defender la decisión racional y humana por encima de que sea una decisión divina, como intentan las culturas religiosas. Y para ello, primeramente, habría que despenalizar pues lo que ahora supone de cara a familiares o sanitarios que ayuden a que las personas mueran bien, y por otro lado hacer partícipe a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de morir bien, cosa que no ocurre, y además ocurre de manera desigual. No todos los ciudadanos y ciudadanas tienen las mismas posibilidades de asistir a unidades de paliativos en las mismas circunstancias, por cuestiones geográficas y por cuestiones económicas. No todos conocen realmente lo que significa el testamento vital, porque no está habiendo una campaña en ayuntamientos, en comunidades autónomas y por parte del Ministerio para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de conocer qué es eso del testamento vital, es decir, las voluntades anticipadas, para que en el momento en que cualquiera de nosotros pues no sea consciente, tenga ahí un papel firmado con unos testigos para que los sanitarios sepan qué hacer en ese momento tan difícil. Bueno, pues la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no tienen conocimiento ni acceso a esa posibilidad, en unas regiones más, en otras regiones menos. Por lo tanto, es un tema que el Estado, la administración pública, tiene que ir en esa doble dirección. La despenalización por un lado y la información por otro a los ciudadanos y ciudadanas de este tema, de este derecho tan importante. Por lo tanto, hay que abrir el debate de la eutanasia. Hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Hay que intentar que haya una igualdad de oportunidades enormes en este tema que a todos nos atañe, bien por familiares cercanos o bien por nosotros mismos, evidentemente, en algún momento de nuestra vida, que es el paso a la muerte. Y por lo tanto, creemos que desde Europa Laica tenemos que insistir e incidir en ello, apoyándonos en organizaciones como la Asociación Derecho a la Muerte Digna, que preside ahora Luis Montes, que está haciendo un trabajo inmenso, en muchos casos por encima del trabajo que están haciendo los poderes públicos, solucionando muchos problemas a mucha gente, a muchos familiares en situación desesperada, que gracias a esta asociación
que evidentemente no puede llegar a todos los sitios, pero allá donde llega estos temas, por lo menos la gente tiene la información, y a compañeros también sanitarios en ese sentido, y está haciendo el Estado una dejación tremenda de sus responsabilidades en esta cuestión tan importante, porque está haciendo más caso del poder religioso, que quiere controlar también esto, que es la vida, el paso a la muerte, sacralizando todo eso y utilizándola de manera realmente desastrosa para... incluso en algunos hospitales que conocemos, las unidades de paliativos son dirigidas por gente muy religiosa, generando enormes problemas, gente muy cercana al Opus, y cuando se da la voz de alarma al poder político pasan del tema, miran hacia otro lado, y por lo tanto es uno de los derechos que vamos a defender en Europa Laica con mayor énfasis, junto a otros, pero este con mayor énfasis, porque es un derecho por el que todo, bien sea un familiar o bien llegará que sea nosotros mismos, pues evidentemente vamos a pasar por ahí. Por lo tanto, agradecerle a Luis que esté aquí hoy con nosotros, que nos estimule, que nos dé indicaciones, decir que vamos a seguir colaborando en la medida de lo posible en esta línea, porque es un derecho fundamental que no queremos que nos lo arrebate el fanatismo religioso, que está creciendo por desgracia frente a la secularización de la sociedad española y de convivencia, yo diría, muy sensata. Está apareciendo un fanatismo que está acabando incluso en el ámbito del poder político de manera muy desgraciada y que está afectando y que puede afectar en el futuro a muchos de los derechos ya conquistados. Luis no lo voy a presentar, le conocéis perfectamente por todo lo que ha ido sucediendo. Es una persona muy militante de lo que son los derechos civiles, los derechos humanos en el ámbito que él está y en otros ámbitos también. Y está aquí con nosotros pues, para expresar sus ideas sobre un tema que realmente es muy importante. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Estoy encantado de ver. Hacía muchos años que no estaba en el Club de Amigos de la UNESCO, ¿no? Espero que esta visita de pie no que me tengáis que echar, pero sí que tengamos una relación mucho más seguida, ¿no? Mucho más seguida. Bueno, y a Paco, ¿qué le voy a decir? Pues gracias, Paco, por esta convocatoria y gracias a todos vosotros, porque no es posible estar juntos si no venís. Entonces, pues encantado de estar esta noche con vosotros. Bueno, yo suelo improvisar, no suelo ponerle un PowerPoint ni nada por el estilo, ¿no? Y suelo siempre exponer y decir lo mismo, que es aclarar los conceptos que vamos a entrar en estos años que vienen, porque yo no soy tan pesimista como Paco, yo creo que sí que vamos avanzando. Yo creo que el debate de la disponibilidad de la propia vida está en la sociedad. La sociedad va mucho más por delante que los políticos. Esto es una perogrullada que hemos repetido desde que yo, por lo menos desde que tengo uso de razón, pero en este caso estoy convencido que es verdad. O sea, es un tema en el futuro que está ahí, se convoca por el tema de la muerte digna, una reunión y viene bastante gente. Ya sé que lo de hoy es por militancia, no es por otra cosa. Bueno, vamos a ver cómo se enmarca la muerte digna. Bueno, primero os tengo que decir que tenemos que, y presido la asociación Derecho a una muerte digna, bueno, tenemos que ir cambiando lo de digna. Porque los de digna ya también, como todo lo que hacen, nos lo están pisoteando. Ya los políticos hablan de digno, pues la votación para las europeas del 42% es muy digno, la manifestación de ayer de los militares es por nuestra dignidad. Yo creo que ya el concepto de dignidad hay que irlo dejando porque ya es digno absolutamente todo, ¿no?
Entonces, lo que sí yo creo que los ciudadanos, además, es un concepto mucho más claro, es buena muerte o mala muerte, ¿no? Tenemos que empezar a hablar, igual que todo el mundo sabe lo que es una buena vida y una mala vida, todos por experiencia sabemos lo que es buena muerte y mala muerte. Y tenemos que empezar a hablar de un concepto a partir de ahora que es calidad de muerte, igual que calidad de vida. Y tenemos que hablar de calidad de muerte, calidad de muerte, no muerte digna. Yo quiero una muerte de calidad. Digna, nos metemos en unas discusiones tremendas, ¿no? ¿Qué marco jurídico tenemos de derechos? Yo creo que tenemos un marco jurídico que lo tenemos que saber aprovechar bastante bien, ¿no? Siempre los derechos pues están en el marco jurídico, pues no representan nada, tenemos derecho a ellos, pero los derechos hay que pelearlos, hay que conquistarlos, hay que pedirlos y hay que pelearlos, y hay que pelearlos. Es decir, está claro desde siempre, ¿no? Tenemos derecho a huelga, tenemos derecho a reunión. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer la huelga y lo que tenemos que hacer es reunirnos. Y si queremos, tenemos un marco suficiente para una muerte de calidad, hay que solicitarla y hay que lucharla y hay que pedirla y hay que reivindicarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es importante, el boca a boca, es pues ir quitando tabús, los tabús que tenemos. De la muerte solamente hablamos cuando la tenemos encima por algún familiar, porque la estamos viviendo, por un amigo, por un familiar, por un conocido, y entra en conversación. Después hacemos un gran pacto de silencio, y hasta que venga la siguiente coyuntura con otro amigo, con otro familiar o con un ser querido. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto y bueno, poner los medios, ¿no?, para nosotros ahora y para las siguientes generaciones de ir dando pasos positivos y afirmativos en el tema de calidad de vida. El marco jurídico fundamentalmente en España, aparte de la Constitución, que no voy a entrar porque es farragosísimo, ¿no? El primer artículo, la libertad, el desarrollo de la dignidad, el artículo 16, la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, está muy bien, ¿no? Pero cuando se empieza a hablar de derechos es en la Ley General de Sanidad del año 86. En la Ley General de Sanidad, que universaliza y homogeniza y plantea la equidad para todos los ciudadanos en el acceso a la salud y en el acceso al servicio público de salud, también se plantea con los tratamientos algo que es fundamental, que al final de cualquier motivo de consulta que tengamos, podemos rechazar el tratamiento. Ya se admite el rechazo del tratamiento. Porque el debate de la eutanasia, en definitiva, es, como lo han dicho Antonio y Paco, es la disponibilidad de la propia vida. Entonces, la Ley General de Sanidad admite el rechazo al tratamiento, aunque con ello conlleve una situación que nos lleve de una forma objetiva hacia la muerte. Pero es un hecho que se decide. El siguiente marco jurídico es el Código Penal. La Ley General Básica de Sanidad es del año 86, el Código Penal es del 95. Esto es importante, Habla en el artículo 143 de conductas eutanásicas. Y penaliza la inducción al suicidio y la colaboración necesaria al suicidio. En su apartado cuarto plantea que cuando la muerte es solicitada, es voluntaria, es conscientemente pensada y meditada, ocurre en el contexto de una enfermedad grave terminal. El pronóstico de vida es menor de 3 meses o alrededor de 3 meses. Siempre el pronóstico de vida en la incertidumbre que es la medicina es difícil de llegar a
a esa claridad de cuál es el pronóstico de vida, y cuando además se prevé por experiencia y por el tipo de enfermedad que es, que va a ocurrir con enormes sufrimientos psíquicos y físicos, se reducen 3 grados las penas, 2-3 grados, con lo cual las conductas eutanásicas tendrían una penalización de menor de 2 años y bueno, el colaborador necesario no iría a la cárcel. Pero es tremendamente limitada. Esta ley, bueno, con lo que tenemos, porque siempre en el derecho hay que compararlo, es el derecho comparado con lo que existe en los otros países. Bueno, el año 95 comparando, por ejemplo, en Francia es del año 56, en Italia de 1930 el Código Penal, porque Mussolini, bueno, comparando el año 95 es un Código Penal progresista. Progresista. También las conductas eutanásicas las diferencia diciendo que el motivo por el que se da la muerte, que es dar la muerte, es un motivo altruista. Un motivo altruista, ya se admite en el Código Penal. No es un motivo. Claro, si fuera un motivo egoísta sería un homicidio. Admite las conductas eutanásicas, pero las penaliza. La siguiente ley, todavía más progresiva y de derechos de ciudadanía que no utilizamos, es la ley de derechos del paciente. Es la ley de autonomía del paciente y es del año 2002. Es una ley importantísima para los derechos civiles y derechos de ciudadanía. Surgió por las necesidades del debate que estaba habiendo en toda Europa, surgió en España en la última presidencia, es lo que se conoce como el Convenio de Oviedo, fue en el año 1998, y ahí lo que se decidió es bueno, que todos los países que formamos parte, que formaban en aquel momento parte de la Comunidad Económica Europea, que tuvieran una ley igual de derechos de los pacientes. En esta ley, que tiene como 2 partes, en una primera parte es el plasma cuáles son esos derechos. Y los divide en 2 partes. Una es el derecho a la información veraz, sobre el proceso por el que consulta. No una información sesgada, no una información torticera, sino una información lo más objetible con la realidad. Y la segunda parte es que, bueno, que tiene derecho por ese motivo de consulta de llegar a un diagnóstico, saber las complicaciones de todas las pruebas que se van a realizar para llegar a ese diagnóstico, de conocer el tratamiento, alternativas que puede haber a ese tratamiento, saber las complicaciones del tratamiento y al final, repitiendo lo de la Ley General Básica de Sanidad, el que se puede rechazar el tratamiento. Y lo más importante, crea un nuevo tipo de relación médico-paciente. La relación social que estamos acostumbradas del médico-paciente es el paternalismo. El médico juega un papel que siempre ha sido, además del técnico, jugaba antes de la ley, pero sigue jugando 8 años después de la ley, el crear estados de necesidad, el saber qué es el mejor interés para el paciente. Eso es jugar con 16 caballos de ventaja desde la salida, y lo que se trataba esa ley era de crear una relación, en vez de vertical médico-paciente, una relación transversal, horizontal, donde el centro de la atención es el ciudadano, el ciudadano tiene esos derechos, el ciudadano decide, y el médico, el papel que juega el médico es el papel que le corresponde, como técnico que conoce la materia, el de asesorar, informar y bueno, plantear las alternativas. La segunda parte de la ley es lo que todos conocéis como la ley o el decreto de últimas voluntades, de voluntades anticipadas o de testamento vital. Bueno, todo el mundo y los ciudadanos por experiencia sabemos que los avances de la
medicina han llevado a unas situaciones de sostenibilidad de la vida, por encima de las posibilidades reales o de, como empezaba a expresar, de la calidad de vida, ¿no? Estamos llegando a unos largos años de vida sin contenido de vida, sin años reales de vida. Y muchas veces sin ser autónomos ni conscientes de esa situación, ¿no? Entonces lo que se preveía era, cómo se está llegando a estas situaciones, es que se dejara plasmado por escrito cómo queremos participar en nuestro proceso al final de la vida. Y es el decreto de últimas voluntades, o el testamento vital. Como en esa situación, repito, no somos autónomos ni competentes, lo que plantea el decreto es que nombremos un representante y eso lo hagamos de una forma firme, como podría ser un documento de propiedad, de herencia, etcétera, etcétera. Esos son el marco jurídico que tenemos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que seguimos en una relación con la asistencia totalmente vertical. El poder de los médicos en todos los temas sigue siendo el mismo. Es el paternalismo. A nivel ético, sí que, porque no soy tan negativo, sé que se está empezando a hablar y dentro de los médicos, que es importante, se está hablando de la autonomía y de la justicia. Siempre en relación médica había dos temas éticos, eran la beneficencia y la maleficencia. Pero eso partiendo de que quien decía lo que era bueno y lo que era malo era el médico. Bueno, pues ahora lo que prima son los derechos de autonomía y los derechos de justicia, y esos están en manos de los ciudadanos. La realidad de todo esto con el derecho a la información es lo que vosotros sabéis, que para cualquier proceso lo que se hace es que tenéis que firmar el documento azul. En eso ha quedado reflejado todo. Es un trámite de lo más burocrático y en la medicina defensiva que tenemos lo único que hace es asegurar todavía más y potenciar todavía más esa medicina. ¿Qué está ocurriendo con el tema de la muerte en estos momentos, a estas horas? En los hospitales, en los domicilios, en las unidades de cuidados paliativos, ¿no? Cuando se habla, y aquí aclarar los conceptos, cuando se habla de eutanasia estamos hablando de muerte solicitada, voluntaria y ¿cómo expresarlo? Largamente meditada y con una autodeterminación clara. En un contexto de la enfermedad, de una enfermedad crónica o de una enfermedad aguda, y que la muerte está presente. No es que esté ocurriendo, la muerte está presente. Y cuando se habla de eutanasia, se exige que se sea competente, porque la estás solicitando, pero no eres autónomo, necesitas ayuda, y eso es el colaborador necesario. Bueno, en estos momentos posiblemente en España se está dando la muerte. Se está dando la muerte. Con las referencias de derechos que os había dicho en el Código Penal, si eso es lo único que está penalizado, está despenalizado todo lo demás. Entonces, todo lo demás es el permitir la muerte y el ayudar a morir. No es lo mismo que dar la muerte. ¿Qué es permitir la muerte? Bueno, permitir la muerte es la limitación del esfuerzo terapéutico. Limitar el esfuerzo terapéutico. O porque se ha dejado escrito, o porque, bueno, cada vez más los médicos y también los ciudadanos saben y se está utilizando, aunque sea un concepto y os parezca una palabrota, lo que son tratamientos fútiles o desproporcionados. Los tratamientos fútiles y desproporcionados no hace falta que os lo explique. Es que no consigue absolutamente ningún beneficio para el paciente. Para el paciente lo único que se hace es prolongar el
días o en semanas la vida de ese paciente con intensos sufrimientos, ¿no? Es, para que tengáis claro, también entra ahí el rechazo al tratamiento, y tendríamos ejemplos claros de eso. Sería limitar el tratamiento, es la retirada de una medida de sostén vital, sería el caso de Luana Anglaro, y el caso en España de Inmaculada Echeverría. Inmaculada Echeverría, sabéis que era una ciudadana que estaba en un hospital en cuidados paliativos, tenía una medida de soporte vital, que era por su tipo de enfermedad, que era una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, y estaba con ventilación mecánica. Ella no era autónoma, no podía moverse, pero sí era competente, tenía el conocimiento perfectamente claro, ¿no? Y solicitó que se le retirara del tratamiento la medida de sostén vital. Bueno, fueron unos trámites con la Fiscalía de Andalucía y reclamaciones de, como siempre, de las organizaciones de Provida, y en 4 meses a Inmaculada Echeverría hubo que retirarle el respirador. Esos son derechos que tenemos los ciudadanos. También, al no hacer constar, está despenalizado lo que es la eutanasia indirecta. La eutanasia indirecta es la ayuda a morir. Es el tratamiento de los signos de los síntomas que está presentando un paciente en el proceso de la agonía. La agonía. Eso fue lo que ocurrió en el hospital, ocurría en el Hospital Severo Ochoa. Era la sedación de aquellos pacientes donde se habían utilizado todos los protocolos clínicos y todos los tratamientos activos estaban resultando inútiles, y cuando se llega al pronóstico de que la muerte está ocurriendo, además hay signos, con el consentimiento o del paciente o de los familiares, proceder al tratamiento de los síntomas que presenta. Los más frecuentes son el dolor, la angustia, la disnea, el aumento del trabajo respiratorio, los vómitos, las náuseas, la astenia. Bueno, que os voy a contar que sabéis todos que habéis pasado por alguna situación de estas, familiar o de amigos, ¿no? Y bueno, eso no está penalizado, es otro derecho de ciudadanía. Pero además a nivel ético está dentro de las buenas prácticas médicas, es lo que se llama la res artis. Entonces, si éticamente es lo recomendado, muchos penalistas piensan que el no tratamiento de los síntomas que presenta un paciente en agonía es un delito de lesiones por omisión. Es un delito de lesiones por omisión. Bueno, pues esto es el marco de derechos que tenemos en torno a la agonía, en torno a la muerte, en torno a la muerte. La realidad es que es bastante duro. Yo creo que una de las obligaciones que debemos de exigir los ciudadanos a las autoridades y todas las organizaciones políticas de la izquierda, o foros culturales, o asociaciones del ámbito de los derechos civiles, es que es preciso saber cómo se mueren los ciudadanos. Es un derecho también que tenemos, cómo se mueren los ciudadanos. En Estados Unidos fue un movimiento importante, llevó a un análisis que duró 4 o 5 años, es el informe Hastings. En el informe Hastings se analizaron 300.000 muertes con sus historias clínicas, pero sobre todo con encuestas de calidad a los familiares. El informe es desolador, desolador. Se muere muy mal en Estados Unidos. La relación médico-paciente al final de la vida es horrorosa, no hay ningún tipo de relación. En más del 30% han pasado los 15 últimos días de su vida en una unidad de cuidados intensivos, bueno, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que debemos de exigir a las autoridades el que se haga un informe de este tipo en España, para partir de una realidad, para no estar hablando todos de experiencias particulares, sino que haya un movimiento de ciudadanía de saber cómo se muere en el país, ¿no? Quiero hacer también unas referencias y luego ya 5 minutitos para, en el debate que vamos a tener en el futuro, estos años, cuáles son las posturas, que son 3 posturas las que vamos a tener de enfrentar a un planteamiento de derechos civiles, ¿no?
Y es un minuto a qué es, porque también se nos está hablando mucho, que es el decreto de muerte digna de Andalucía, ¿no? Bueno, unas Cortes Autonómicas no pueden hacer un decreto, una ley de marco jurídico, porque no son sus competencias. Sus competencias en el tema sanitario, al estar transferidas, sería el desarrollo de una ley orgánica, de una ley del Estado, desarrollarla en esa comunidad. Entonces lo que hace es una parte del desarrollo de lo que yo os he explicado de la ley de autonomía del paciente del 2002, en el tema muy concreto de la muerte y del desarrollo de cuidados paliativos. Y lo que intenta es garantizar una ley de garantías de que todo aquel que lo haya solicitado, tiene el derecho a una sedación terminal siempre que presente síntomas y haya que tratarlos, porque la muerte puede ser un viaje tanto por ciento muy pequeño en el que sea no placentero, por la muerte no es placentero, pero que no plantee un intenso sufrimiento. Y eso es lo que ¿qué plantearía yo también en Andalucía? Pues en Andalucía que no se quede también en ley marco, ¿no? Que no se quede como la ley de testamento vital, que después no se hace de ello ninguna pedagogía, ¿no? Además, todo el mundo sabemos que vivimos en una sociedad de recursos limitados, ¿no? Y bueno, para toda ley y garantías hacen falta recursos. Entonces a mí lo que me parece es desarrollo de nueva tecnología en el sistema sanitario, acercar la sanidad al ciudadano con construcción de nuevos hospitales, ley de dependencia para todo el que lo necesite y además una ley de garantías de muerte digna. A mí me parece mucho tomate, ¿no? Mucho tomate a nivel económico. Entonces puede quedar también otro ley de jurídico para todo aquel que lo solicite, bueno, que está ahí y se pueda coger, como hizo Inmaculada Echeverría. Bueno, ¿cuáles son las posturas que vamos a tener en el debate en contra de la disponibilidad de nuestra propia vida? Bueno, pues está claro quién va a ser, ¿no? En todo el debate, este debate que se ha iniciado en España está en toda Europa, ¿eh? Pero vosotros lo sabéis, en Francia está abierto y se está discutiendo ahora. Sabéis el caso de la paciente francesa que tiene un tumor facial, Chantal Serire, que era un monstruo que se le quitó en el 2008 una muerte directamente a Sarkozy, ¿no? Y que la única contestación, que no nos cabía ninguna en España, fue las palabras del obispo de Valladolid en el sermón que si Cristo no había tenido una muerte digna también, ¿no? ¿Os acordáis, no? Bueno, en Inglaterra también está abierto el debate, sabéis por los medios de comunicación e información, bueno, lo que también los grupos pro vida plantean, lo que es el turismo eutanásico, que es, al no estar permitida el suicidio asistido en Inglaterra, lo que hacen es con colaboración necesaria, porque si no lo pueden hacer es trasladarse a Suiza, a la organización con una separación de suizo, que es la Asociación Dignitas, y que tienen pisos de acogida donde, al estar despenalizado en Suiza el suicidio asistido, pues reciben asistencia y tratamiento médico a su petición voluntaria, ¿de acuerdo? Eso ha llevado a un intenso debate sobre la disponibilidad de la propia vida en el Reino Unido y ha obligado al Ministerio de Justicia a decir al Parlamento de que empiece a mover este tema, que no se puede permitir este debate ni esa penalización que hay. En Canadá también están discutiendo en estos momentos una ley. En Italia, después de los abusos de poder con la muerte del buon anglaro del señor Berlusconi, bueno, pues está también un tema candente en Italia, o sea que es en todos los países alrededor, ¿no? ¿Cuáles son las tres razones fundamentales que vamos a oír en el debate sobre la disponibilidad? Pues la primera es la que todos lo sabéis, la sacralidad de la vida, ¿no? La vida es sagrada, la vida es un don único,
un don recibido. Nosotros lo único que tenemos que hacer es desarrollarla lo más tiempo posible, y quien decide al final es la deidad, ¿no? Es la deidad, y además si esa vida es con mayor grado de sufrimiento, pues produce como mayor catarsis, y cuanto mayor catarsis, pues más a la derecha del Señor vamos a estar, ¿no? Entonces eso ya en el siglo XXI, en el 2010, pues ya es un poquito más civilino, pero vamos, en definitiva este es el pensamiento. Después se va a plantear que la vida tiene un valor intrínseco y además que defiende la Constitución. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos, estamos por la vida y todo el mundo entendemos que tiene un valor intrínseco y todo lo que queremos es vivir. Cuando ese valor intrínseco se pone en peligro no es por la colaboración necesaria o por la eutanasia, es por la enfermedad. La enfermedad es la que desequilibra el equilibrio del valor intrínseco. El cáncer, por la enfermedad degenerativa, es lo que se está cargando el derecho a la vida. No es la colaboración necesaria ni la eutanasia. Eso es un acto de amor ante el intenso sufrimiento que está produciendo la enfermedad. Y el tercer punto que vamos a oír y que van a echar muchas fanegas de intencionalidad es que bueno, desarrollado en dos partes, que si estuviera aprobada la eutanasia obligaría a mucha gente a solicitarla por la presión que tiene, entonces que no sería una decisión autónoma. Después que durante la enfermedad se vive un proceso depresivo intenso y que no hay una libertad para de una forma autónoma también hacer la elección. Bueno, todo esto son, en ese debate yo entiendo que son falacias, son claramente falacias, pero que van a estar machacando con diferentes matices, ¿no? Y luego la más importante va a ser la de, bueno, si se aprueba y se despenaliza el Código Penal, lo que hacemos es entrar en un espacio de tinieblas que ellos llaman la pendiente resbaladiza, y que de la eutanasia, en un buen sentido, pero ya permitido, lo que nos va a implicar es caer en la eugenesia. ¿Eso qué es? Que todo aquel viejecito mayor, no autónomo, que nos estorbe, nos lo cargamos directamente, porque somos unos salvajes, unos asesinos, unos incivilizados, etcétera, 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 ¿no? Eso va a ser la gran argumentación de los defensores de la sacralidad de la vida. Y nada más, muchas gracias por explicarme, por escucharme.